Nuestra Constitución hace parte de una de las mejores, bueno, por lo menos en el papel, a nivel mundial. Dentro de ella se garantizan derechos fundamentales y también está integrado un derecho bastante importante no solamente para la persona, sino también para el país en su desarrollo, y es la educación. Tema que nos compete hoy y que me compete hoy porque me genera grandes cuestionamientos, me genera grandes preguntas, grandes dudas, revisar la educación de nuestro país. Identificando lo que decía anteriormente de garantizar esos derechos, entre ellos la educación, me he preguntado y me he cuestionado cómo el acceso a la educación de calidad, porque no es lo mismo acceder a la educación que acceder a la educación de calidad, se ha vuelto algo tan complejo, sobre todo para los colegios públicos. ¿Cuántas brechas de desigualdad a nivel de educación, a nivel cognitivo, a nivel de oportunidades para el futuro se pueden dar entre un colegio público y un colegio privado? Y revisando y buscando contestarme esta pregunta, pues encontré dos personas, dos mujeres, que desde sus realidades, desde sus puntos sociales, pues nos tratan de dar una respuesta a lo que socialmente puede estar pasando. También, ¿por qué no? Un poco lo que tiene que ver el Estado en esta condición de desigualdad entre unos y otros. Estas dos personas nos darán algunas luces para poder tratar de entender esta realidad social y a partir de allí tratar de entender qué podríamos hacer también nosotros para poder cambiar un poco lo que se evidencia, lo que nosotros observamos día a día y que no es tan ajeno a nuestra Hoy realidad. vamos a discutir un tema muy importante, la desigualdad educativa en Colombia. Para ayudarnos a entender mejor este problema, nos acompaña la profesora de Filosofía Esperanza Garzón. Buenas tardes, profesora Esperanza, y gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Pierre Bourdieu habla de la reproducción social. ¿Qué significa esto en el contexto educativo? Bourdieu argumenta que el sistema educativo, en lugar de ayudar a las personas a ascender socialmente, a menudo mantiene las desigualdades existentes. Esto significa que los niños de familias con menos recursos educativos tienen menos posibilidades de alcanzar altos niveles de educación, lo que a su vez les da menos oportunidades de conseguir buenos empleos. ¿Cuál es el impacto de esta desigualdad en la sociedad colombiana? Claro que sí, esta desigualdad en la educación tiene un gran impacto en la sociedad. Restringe el desarrollo económico y social del país, perpetúa la pobreza y la exclusión social y disminuye la diversidad y la inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. Muy bien, no conocíamos ese dato. ¿Qué podemos hacer para abordar esta problemática y promover una mayor equidad educativa? Bueno, para resolver este problema creemos que es fundamental implementar políticas públicas que promuevan la equidad educativa. Esto incluye invertir en infraestructuras escolares, capacitar y motivar a los docentes, ofrecer becas y apoyo económico a estudiantes de bajos recursos e incluir a las comunidades en el diseño y ejecución de proyectos educativos. Profesora Esperanza, muchas gracias por esta valiosa información. Para finalizar, ¿por qué es importante entender la desigualdad educativa desde la perspectiva de Pierre Bourdieu? Entender la desigualdad educativa desde Bourdieu nos ayuda a ver cómo las estructuras sociales y el capital cultural afectan a las oportunidades de las personas. Solo a través de un esfuerzo conjunto y la implementación de políticas inclusivas podremos aspirar a una educación equitativa que brinde a todos los niños las mismas oportunidades para un futuro mejor. Muchas gracias, Esperanza, por asistir el día de hoy y motivarnos a seguir pensando en la educación en Colombia. A ustedes muchísimas gracias. Hablando de acceso a la educación de calidad, me quiero referir en este momento a un autor. Primero, sabemos que hay distintos pedagogos, intelectuales, pensadores y demás que han abordado muy de cerca esta temática de los distintos campos de la educación. Yo me voy a referir a Michel Foucault.
Ciertamente no fue un autor que se haya centrado directamente en este campo, pero que yo recientemente realicé la lectura de un texto que se llama Lecciones sobre Michel Foucault, y en este texto nos permite ver un poco de su planteamiento en cuanto a saber, en cuanto a sujeto, en cuanto a institución, en lo que tiene que ver con poder político. A mí me encantó y quiero mencionarles que me di cuenta en este texto que hay quienes describen a Michel Foucault como uno de los intelectuales capaces de, a través de sus textos, enseñarle a los lectores, al mundo, bueno, no sé si al mundo decirlo así, pero de enseñar y dejar por allí escrito lo que es la indignidad de hablar por otros. Antes de centrarme un poquito en la temática que estamos hablando de acceso a la educación de calidad, quiero mencionarles que este autor parece un poco complejo de leer, un poco distinto, muy distinto, pero vale la pena realizar la lectura. Porque de hecho, ahora sí entrando un poco en materia, en el proyecto, lo que tiene que ver con esta educación, este acceso a la educación de calidad, que es lo que hemos decidido hablarles, al leer el texto, nos permite un poco reflexionar sobre cómo estamos nosotros de verdad llamados a hacer que sea el sujeto, el educando, capaz de nombrarse desde una categoría de empoderamiento, y que más que poder decir somos capaces de hablar, de compartir nuestras propias ideas, de que estamos en un centro de la educación. Ese texto lo lleva a uno a ese tipo de reflexiones, y que va ligado al acceso a la educación de calidad, y también cómo estamos nosotros convocados a superar esas barreras de poder, esas estructuras que quien tiene el poder toma las decisiones y por ende dice qué enseñar, y deberíamos de poder decir no, aquí todos somos capaces de definir qué y cómo lo enseñamos, un llamado a esa educación comunitaria desde y para el sujeto propiamente. Al leer al autor también queda por allí cómo se siguen perpetuando algunas desigualdades en las que uno dice privilegio a unos sobre otros, y por lo tanto los saberes de estos son de esta forma y los de estos de otra forma, y lo que estamos llamados nosotros es a decir todos tenemos ese derecho a acceder a una educación de calidad, una educación que, como lo decía hace un momento, nos empodere, y una educación que, como también lo mencionaba a partir de la lectura, permita que de verdad nos cuestionemos y nos digamos, no, yo no tengo que hablar por los otros, yo tengo que ayudar a que ese otro sea capaz de expresarse, sea capaz de enunciarse desde sus distintas categorías. Yo creo que este texto también permite pensar que el acceso a la educación de calidad no puede pensarse sin ayudar a que el docente de aula, por ejemplo, sea capaz de cuestionarse y decir necesitamos una cualificación docente, sea capaz de un acceso a la educación donde nos pensemos que hay distintas variantes socioeducativas que no deberíamos tenerlas como limitantes para acceso, sino como una oportunidad que nos pueda decir vamos a fortalecernos en este punto. Me parece que vale la pena leer al autor. Muchísimas gracias. ¿Entienden ahora por qué queríamos tomar el ejemplo de estas dos grandes profesionales? Una nos habla de Bourdieu y ese poder perpetuado dentro de la sociedad, no ajeno a lo que vivimos todos los días en nuestro país. Décadas y décadas donde el poder se perpetúa en algunos pocos y algunas clases más bajas, por no decir que la mayor parte de la sociedad, se queda perpetuado en esa miseria y también en esa desigualdad que abre brechas impresionantes a la hora de desarrollarse, no solamente como personas, sino también como familias y como grandes profesionales. Por otro lado, podemos encontrar a Foucault, aunque no nos habló directamente de la educación y no se centró directamente en la educación. Sí es importante cómo aporta diciéndonos que aquellos que manejen el medio pues pueden manejar también la sociedad, y no es ajeno a la realidad que vivimos en colegios públicos. Los colegios públicos son manejados 100% por el Estado, pero también nos cuestiona un poco entonces el papel que cumple el docente dentro de esta reproducción masiva, y es por qué los docentes no hacen algo más allá, o no hacemos, porque nos incluimos todos dentro de este rango, no hacemos algo más allá para vencer la barrera
Secretaría de Educación, por ejemplo, del Ministerio de Educación a nivel nacional, se pone o se interpone entre la calidad que deberían recibir los estudiantes. Como lo nombramos al principio del video también, pues se supone que en el papel la educación se les garantiza y se les brinda de calidad, una calidad que ponemos en comillas, hablando, centrándonos en este momento en el sector público, que es quien aqueja esta realidad. Después de escuchar estas dos propuestas que nos traían nuestras profesionales, identificar también además que existe una necesidad de construir un país a partir de precisamente la comunidad, entendiendo la comunidad como esa unión entre todos los que hacemos parte, no solamente del problema, sino también de la solución. Empezando por los docentes, como lo nombrábamos también anteriormente, que tienen un papel fundamental dentro de la educación, no solamente en el impartir el conocimiento dentro del salón de clase, sino en el educar, en el ir más allá de los intereses y de mover los intereses de los estudiantes, para que moviendo sus intereses, pues también podamos mover los intereses del país en general. Siendo jóvenes y siendo adolescentes un poco más críticos, siendo jóvenes un poco más dolientes de lo que pasa y siendo jóvenes conscientes de sus realidades y de la realidad que el país les quiere llevar a tener, pues entonces pueden también identificar posibles soluciones o identificar caminos nuevos y caminos diferentes de los que tal vez el país ha vivido durante décadas. Allí mismo entonces podríamos encontrar un país tal vez en unas cuantas décadas un poco más sabio, un poco más construido a partir de lo que somos todos y no solamente unos pocos. Entonces, la invitación creo que se centra más en ese punto en los docentes. Sabemos que hay una instrumentalización en la educación y está ya puesta dentro del papel, que es muy bonito, lo que se promueve desde la Constitución en la igualdad de todas estas condiciones de educación, pero que sabemos que en la realidad no se brinda. Entonces ya tenemos un problema detectado. Ahora, ¿cuál es el papel que jugamos nosotros como docentes? ¿O cuál es el papel que vamos a jugar nosotros como docentes? Porque si bien está el problema, pues no podemos seguirlo perpetuando, no podemos seguirlo o seguir siendo indiferentes ante esto, sobre todo en el sector público, que es de las poblaciones más dolientes de nuestro país. Son jóvenes y adolescentes que necesitan realmente que les ayudemos a despertar y que les ayudemos a salir de esa brecha de desigualdad que la misma sociedad les ha puesto durante décadas, y que esa ignorancia, entre comillas, que cada uno de estos niños y niñas adolescentes viven día a día, pues pueda vencerse, pero desde la guía del docente, desde la pasión del docente, desde que el docente entra al salón de clase y les dice vamos a cambiar esto, vamos a mejorar esto, pues allí es donde se empieza a construir realmente un cambio significativo dentro de la sociedad.